Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al módulo 2 de compiladores que lleva como título Análisis sintáctico. Antes de entrar al contenido, les quería recordar algunos de los temas que se van a tocar y lo que compone este módulo 2. Los temas serían análisis sintáctico, su definición de función y tipo de análisis sintáctico, ascendente también, sería que los tipos, función de análisis sintáctico, cuando son ascendentes y descendentes. Y veremos algunos de estos temas. Ya un análisis sintáctico, para entrar ya un poco a explicar qué es este análisis sintáctico, es principalmente generar un árbol de análisis sintáctico a partir de los componentes léxicos obtenidos en la etapa anterior de lo que se vio en el módulo uno. El análisis sintáctico es un análisis a nivel de sentencias y es mucho más complejo que el análisis léxico. Su función es tomar el programa fuente en forma de tokens que recibe del analizador léxico y también determinar la estructura de las sentencias del programa. El análisis sintáctico agrupa a los tokens en clases sintácticas, denominadas no terminales en la definición de la gramática. Claro está. Entre esos tenemos como las expresiones, los procedimientos y entre otros. También se obtiene el árbol sintáctico o otra estructura equivalente a lo que son las hojas de los tokens o cualquier nodo que no se usa en una hoja. Representa un tipo de clase sintáctica. El analizador sintáctico es una de las partes del compilador que transforma su estructura del árbol de derivación. También tenemos que el análisis sintáctico en una de las partes del compilador transforma su árbol en un texto de entrada, en otras comúnmente llamadas árboles, que eso lo vamos a ver más adelante, cómo se estructuran estos tipos de árboles sintácticos y cómo se van formando. También son útiles en un posterior análisis de la jerarquía implícita de la entrada de estos árboles. La función es tomar el programa fuente de forma de tokens que recibe del analizador léxico y determinar la estructura de las sentencias del programa. Entre los tipos de analizadores sintácticos hay distintas clases de analizadores. Hoy reconoceremos los que son los sintácticos. En general, tenemos que se clasifica en dos grupos de analizadores, que son los analizadores sintácticos ascendentes y los analizadores sintácticos descendentes. El manejo de errores son muy importantes acá en esta parte del análisis sintáctico, porque como ya se ha dicho o indicado en el módulo anterior, la gestión de errores consiste en establecer un procedimiento de tratamiento de los errores detectados durante la ejecución del programa. Por eso no hay que evadir o pasar por alto estos errores. Ya entrando a lo que es aquí en la presentación, vemos más o menos lo que es un árbol estructurado allí, pero voy a explicar más adelante en qué consiste. Por lo menos el análisis sintáctico en un concepto muy corto se obtiene de una cadena de componentes léxicos del analizador léxico y comprueba si la cadena puede ser generada por la gramática del programa fuente. Aquí tenemos esta estructura, es como un diagrama en bloques de lo que es el código fuente que va a ser el analizador léxico y el token que siempre está allí presente en los compiladores. Entraría el análisis sintáctico también con una gramática libre de contexto, con expresiones regulares autónomas finitos, donde saldrían del analizador sintáctico los distintos tokens. También se obtiene de esa cadena de tokens el analizador léxico, como se muestra en esa figura, y se verifica la cadena de nombre de los tokens que pueden generarse mediante la gramática para el lenguaje fuente.
Primero, qué se debe hacer? Esperemos que el analizador sintáctico reporte cualquier error, también que sea de forma intangible y que se recupere de los errores que ocurren con frecuencia para seguir procesando el resto del programa. ¿Por qué? Porque de manera conceptual, los programas bien formados en el analizador léxico, en el analizador sintáctico, perdón, se va construyendo el árbol de los análisis sintácticos. Lo que para el resto del compilador y para lo que se sigue procesando, de hecho, el árbol del análisis sintáctico no necesita construirse de manera explícita, implícita. ¿Por qué? Porque las acciones de comprobación o traducción pueden intercalarse con el análisis sintáctico, como veremos más adelante. Por eso es que el analizador sintáctico y el resto de la interfaz de usuario podría implementarse sin problemas mediante un solo módulo. Tenemos que este es un tiempo en minutos igual a minutos por 60 más 60 segundos. Se va a representar el análisis léxico pasando por allí. Es sencillo. Ahora bien, como observan en este ejemplo, se va construyendo lo que le estaba diciendo del árbol sintáctico. Y es I de uno, aquí se hace el igual, I de 2 por, y el más, I de 3 como se simplificó aquí en esta parte. El tiempo le llaman I de uno, el minuto le dicen I de 2 por 60 más I de 3 los segundos. Se cambia, como decir, un cambio variable, para llamarlo así, y así se va construyendo el árbol sintáctico por la cadena de componentes léxicos, como lo vieron en este ejemplo. Entonces, en la práctica hay varias tareas que se pueden realizar durante este análisis, como recoger información sobre los distintos componentes léxicos. Como observan es acá cambiar nada más a un ítem el tiempo, al otro ítem minutos, según el mismo signo de por, más 60 segundos, y el otro ítem 60 segundos es I de 3. Tenemos ahora este ejemplo que es como se va construyendo prácticamente el árbol sintáctico. Como ven, siempre está la tabla de símbolos, gestión de errores que no deben de faltar, hacia el analizador léxico, de ahí viene un código fuente, donde se observa donde dice árbol sintáctico, ahí se hace algo parecido a lo que se expliqué anteriormente. Con el ejemplo anterior, hace la interconexión, se introducen los tokens, se observa que la estructura más o menos trabaja y cómo se gestionan los errores. También como nombre de las tablas de los símbolos, todo eso va de la mano de los tokens y trabaja en este contenido, por lo menos para lo que yo dejo en los videos referenciales. Allí les voy a dejar una parte explícita de donde van a ver ustedes el enlace que les voy a dejar en los videos referenciales para que entiendan o profundicen más los conocimientos, cuando vean ese material que les voy a dejar allí. Ahora tenemos el análisis sintáctico ascendente, que este tipo de análisis es entre lo que estamos viendo del análisis sintáctico ascendente, es uno de los analizadores sintácticos para las gramáticas. Como ven, el análisis ascendente se va con el ejemplo que tenemos acá abajo, para que vean las flechas van hacia arriba, estas flechas que ustedes observan acá van hacia arriba, por eso se llama ascendente. Va acá es un árbol más o menos construyéndose un árbol sintáctico, donde la gramática es E más E igual está E a la E, y de y el número. Y ahí se va construyendo cuando está on down parser, que significa corresponder las cadenas de entrada con sus componentes correspondientes derivaciones izquierdas. También el analizador que ven allí backup es un parser que va hacia las cadenas de entrada con las inversas, las correspondientes derivaciones derechas.
Como ven, están las partes, una flecha van hacia la izquierda, otras flechas van hacia la derecha, y así se construye el árbol hacia arriba hasta llegar al símbolo inicial de la gramática. El análisis ascendente, como ustedes observaron allí en el ejemplo abajo, en la parte de abajo, es cuando se construyen los árboles de análisis sintáctico comenzando en las hojas o suben hacia la raíz. El análisis se realiza de lo particular a lo general. En ambos casos se examina la entrada del analizador léxico de izquierda a derecha, un símbolo a la vez. Tenemos un analizador sintáctico descendente que construyen los árboles sintácticos desde la raíz hacia abajo de las hojas, como observaron en el mismo ejemplo pasado, pero con las flechas unas van hacia la izquierda, otras van hacia la derecha también, pero van bajando, no van subiendo las flechas, por eso es descendente. En ambos casos se examina la entrada del emisor léxico de izquierda a derecha, un símbolo a la vez también. Eh, por lo menos el análisis se realiza por lo general a lo particular parecido al ascendente y tenemos algunos análisis sintácticos que podrían nombrárselos, que serían el uso de gramático de gramáticas ambiguas, que también quería tocarles ese tema, solamente nombrárselos. También hay ejercicios de sintáctico descendentes, pues una parte que me parece bastante importante, y en el manejo, importantísimo, el manejo de errores de los sintácticos, que es para definir estos errores de sintaxis el más complicado desde el punto de vista de la creación de los compiladores. Nos interesa que cuando el compilador se encuentre un error, se recupere y siga buscando errores. Por lo tanto, ¿qué vemos allí? Que el manejador de errores o un analizador de un análisis sintáctico debe tener algunos objetivos, como cuáles indicar los errores de forma clara y precisa, aclarar el tipo de error y su localización, recuperarse del error para poder seguir examinando la entrada, no ralentizar significativamente la compilación. Existen formas de corregir errores sintácticos y así evitar todos los problemas que se generaría un error no detectado en esta fase. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran estas fases, más adelante son un poco más avanzadas. Ya estamos culminando la, el módulo 2 de compiladores. Tenemos ya al final estos videos referenciales que yo les cité en la primera actividad, en el módulo 1, que yo le dejo este material de apoyo en un documento de Word, se lo subo al aula, igual que esta diapositiva la voy a dejar allí, también le subo un material de apoyo aparte y la actividad sumativa 2 que espero que la entreguen en la fecha que les esté pautada para que no difiera en la nota. También les quería recordar que cuando envíe la actividad, pues tengan en cuenta los tips que le doy allí o pasos más o menos para realizarla, algunas sugerencias que yo le coloco allí, en un documento Word también que aquí ustedes tienen que leer qué es lo que deben realizar y si es una actividad donde ustedes puedan investigar en internet o cualquier manera, hacerla mejor, pues sería una buena idea. También quería recordar que si les mando alguna actividad donde apliquen las actividades, las normas APA, pues en la actividad, en el material de apoyo que subí en el primer módulo, pues allí dejé las normas APA en uno de los materiales de apoyo. Bueno, me despido. Llegamos ya al final de este módulo 2. Nos veremos en un próximo encuentro. Hasta luego.